Esto es la psicología detrás del altruismo de Superman. Tengo que admitirlo, de Superman y DC yo no sé tanto, ¿vale? Yo sé mucho de Spider-Man porque Spider-Man es mi superhéroe favorito. También sé más o menos de Batman porque más o menos también tengo algunos cuantos cómics suyos. Pero de Superman no sé tanto. Sé que Superman fue el original, fue el que creó el principal Batman que ríe. Que era en plan, oh no, mataste a tu Némesis y ahora el Némesis te ve unas esporas que te contaminan con un virus y el virus se convierte en tu Némesis. Esa historia fue de Superman y luego lo utilizó para el Batman que ríe. En el caso de Superman era con Darkseid, que era en plan, Darkseid inventaba a Superman con unas esporas y él se convertía en un Superman Darkseid, todo raro. Pero al final se curaba. Hablando con mi amigo Rulo Valdés, quien recientemente dibujó a Batman en este cómic de Batman el Mundo, acerca de la diferencia entre Superman y los demás superhéroes. Él me contó que un día escuchó del escritor Mark Waid que Superman era un personaje aspiracional, mientras que la mayoría de los demás superhéroes eran reaccionarios. Pero bueno, ¿a qué se refiere con esto? Esto quiere decir que Superman usualmente es representado como un personaje bueno a pesar de su crianza o las circunstancias. O sea, sí, en la historia central usualmente es criado por dos padres amorosos que le inculcan la moralidad, pero también hay otras historias en donde es criado por Darkseid o por una familia de judíos ortodoxos quienes le dicen que no debe de entrometerse en los asuntos del mundo. Y en ambas historias, Kal-El termina siendo un héroe a pesar de su crianza. Por otro lado, los demás superhéroes son más como Batman, quienes deciden volverse superhéroes por las circunstancias que vivieron. Y eso está bien, pero ponte a pensar en lo siguiente. Cuando los padres de Bruce Wayne fueron asesinados en un callejón en un acto aleatorio de violencia, él decide dedicar su vida a entrenar su mente y cuerpo para convertirse en Batman. Pero, ¿qué hubiera pasado si sus padres hubieran sido asesinados, tal vez accidentalmente, por superhéroes o por policías? Lo que hubiera pasado es que Bruce hubiera crecido para convertirse en el supervillano más peligroso de todos. Entonces la diferencia es... Sí, entiendo un poco el punto, o sea, técnicamente Superman es bueno por la base de nacimiento, mientras que otros son buenos por cómo se criaron. Central entre Superman y el resto de los superhéroes es que Superman es bueno a pesar de todo, y esta es una premisa que ha funcionado en muchísimas historias. Sin embargo, en una ocasión un editor de DC Comics hizo que el mismo Mark Waid encontrara una respuesta diferente, una que tiene que ver con la psicología y que justifica muy bien el por qué Superman actúa de la manera en la que lo hace, y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenido a Geek Beats, pequeñas dosis de cultura, vitamina geek para la mente. Hoy te voy a hablar de la psicología detrás del altruismo de Superman. ¿Has sentido que ya te acabaste todas las películas de Netflix, Amazon u otros servicios de streaming y quieres ver más contenido? ¿Cuál protege por completo? Dejarte un link en dejar pasar. Al inicio fue un campeón de los oprimidos, después fue un símbolo de poder estadounidense. Ah, sí, cierto. Esto lo aprendí de Junleo. En teoría Superman fue creado por judíos, ¿no? O algo así. Que era en plan ser representante de los judíos y los oprimidos, etc. Como una especie de golem guardián. Y luego lo agarraron convertido en un ideal americano. Es curioso cómo técnicamente Superman ha perdido como su representación original para convertirse en algo más grande. Décadas más tarde renunció a su ciudadanía y se convirtió en un símbolo de las causas justas sin importar la frontera, y hoy en día, a través de su hijo, representa la tolerancia que debemos de tener en un mundo cada vez más abiertamente diverso. Sin embargo, una característica constante en el personaje es su altruismo, el cual el diccionario define como la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. En otras palabras, Superman antepone el bien ajeno al suyo. No obstante, esta característica es precisamente la que hace que muchas personas lo consideren un héroe anticuado, de otra época. Es decir, con el ejemplo de tantos políticos, dictadores y déspotas a lo largo de la historia, ¿cómo podemos concebir la idea de un personaje que tiene todo el poder y decide no usarlo para su propio beneficio? Y esta es de gente super edgy. Pero de edgy y super edgy. La historia de Superman gay no me gustó mucho. Es que realmente... ¿cómo decirlo? No sé mucho, pero por lo poco que he leído es en plan... son historias no muy interesantes. Quiere decir, el punto de Superman no es que aun con todos sus poderes, él es más humano que nadie. Precisamente, sí es una escena que me gustó mucho y que conozco precisamente porque es de Batman. Que es que Superman es... precisamente Robin, ¿no? El primer Robin, Dick Grayson, se separa de Batman.
Y él no sabe muy bien qué hacer. Y entonces lo que hace es que va a hablar con Superman. ¿Por qué va a hablar con Superman? Porque es la persona más humana que conoce. A pesar de que es un alien, a pesar de que tiene superpoderes, Nightwing, Robin lo considera el más humano de todos. Lo que es muy bonito, es súper bonito. Y demuestra cómo la humanidad no es mala. La humanidad simplemente... La humanidad puede ser buena o mala. Porque el poder no es malo, el poder lo corrompe. Hay mucha gente que dice el poder corrompe y el poder absoluto corrompe por siempre. Pero no es así. El poder solo saca lo que tú ya tenías. El poder saca solo lo que tú ya tenías por dentro. Porque tú puedes tener poder y utilizarlo para el bien. Y tú puedes tener poder y utilizarlo para el mal. No es que el poder te vuelva malvado. No es que tú eres malo y te estás conteniendo el poder. Porque entonces tú simplemente eras malvado desde el inicio. El poder no corrompe, el poder no es malo ni bueno. Las personas son malas o buenas, que es diferente. La humanidad tiene tonos de grises, ahí está. Tú puedes ser bueno o malo, pero no es por el poder. Porque decir que alguien con superpoderes sería malvado, es decir que tú ves que todos son malvados desde la base. Para poner otro ejemplo, ¿no? Pongamos que hay gente que dice, no, sin la Biblia seríamos todos malvados. La Biblia no te hace bueno. Si tú crees que eres bueno por la Biblia, es porque tú eras malvado para empezar. Y simplemente estás buscando leyes para justificarte y hacerte sentir bien. Tú puedes ser bueno únicamente porque tú haces lo que crees que está bien. Porque a veces las leyes no son lo mejor. A veces tú tienes que ir en contra de las leyes para intentar buscar el bien. Porque a veces lo que tú consideras que está bien y lo que las leyes dicen que está bien son diferentes. Y a veces hay que precisamente romper esas leyes y retarlas, para que así las sociedades se vuelvan más justas, ¿no? Por ejemplo, antes era la ley de que no, las mujeres no pueden votar. Y si una mujer estudia o vota, está mal. Hay que enfrentar esas leyes para que precisamente la sociedad sea más justa. Porque esas leyes son injustas. ¿Sabéis? Pues aquí lo mismo. Las leyes no deben... A veces el poder no es bueno. La fuerza es fuerza. Las personas son personas. Depende de cómo tú quieras utilizarla. Y creo que esta es una de las críticas más recurrentes hacia Superman, que se trata de un personaje aburrido, porque pues la historia nos ha enseñado que nadie es tan bueno como él. Y este es precisamente el reto al que Mark Waid se tuvo que enfrentar antes de escribir su cómic Birthright, uno que personalmente considero es la mejor historia de origen de Superman de todos los tiempos. ¡Anuncio! Sin duda es uno de los mejores escritores de cómics de la historia y para prueba basta con echarle un vistazo al cómic Kingdom Come, uno de los mejores cómics en la historia de DC. Sin embargo, algo que muchos no saben de él es que también ha trabajado como consultor experto en Superman en producciones de History Channel, la serie Smallville y artículos de revistas como Time. Y bueno, ¿cómo le hizo para conseguir? Injustice quedaba bien porque... Injustice quedaba bien para lo que quería hacer al principio, ¿no? Que era en plan... Un videojuego de peleas. ¿Cómo es un videojuego de peleas? Pues, sí, ese es el mundo nuevo, ¿no? Que en este mundo Superman se volvió malvado porque le mataron a la novia y a la ciudad. Y entonces, como perdió todo, Superman se volvió un tirano que se volvió un dictador para intentar forzar una paz. Y hay superhéroes que están de acuerdo con él y otros que no. Y así puedes tener a superhéroes pegándose unos con otros. Y eso pues queda bien. Pero el problema fue que luego quisieron volver Injustice una franquicia. Y luego que Injustice se convirtiera en algo así como la idea del Superman malvado. Y luego Injustice quiso ser llevado a la pantalla grande y volverse como la imagen de Superman y... Que si Superman pierde a Lois se convertirá en malvado y entonces Superman realmente es una persona malvada que gracias a Lois es bueno. O que Superman es una persona buena, pero que el mundo está tan podrido que lo corrompe. Y ahí ya se pierde un poco el core. Como digo, la idea del DC1,
que daba bien un poco ese toque más oscuro para diferenciarse de Marvel. El problema es que con Superman, quizás, bueno, Injustice pudo haber sido de otra forma, la verdad. La idea de que Superman se vuelva medio malo, que se le empiece a cruzar los cables, es interesante, por una especie de clímax o acto temporal, pero no que sea la base, ¿sabéis? Conseguir el título de experto en Superman, pues básicamente leyendo cada cómic, escuchando cada radionovela y viendo todas las películas y series acerca del último hijo de Krypton. Mark Waid es de las pocas personas en el mundo que han leído, visto o escuchado cada historia jamás publicada del Hombre de Acero. Estamos hablando de alguien que, además de ser un escritor muy talentoso, sabe todo acerca de Superman, pero que sorprendentemente a la hora de escribir el cómic Birthright se topó con una pregunta acerca del Hombre de Acero que ni él pudo contestar en un principio. El cómic Birthright fue publicado en la cima de la popularidad de la serie Smallville, una época en la que nuevas audiencias estaban redescubriendo al personaje de Superman a través de esta serie que modernizaba varios conceptos de los mitos del Hombre de Acero. La idea detrás de Birthright era hacer algo similar pero en los cómics. Es por eso que Dan Didio, quien era el editor en jefe de DC Comics de aquel entonces, Pero juntos, Injustice adquiere mucha esencia. Injustice es simplemente gore por ser gore. La verdad, muchos momentos de Injustice son exagerados. Es en plan, no, está ya, por ejemplo, la muerte de Shazam. La muerte de Shazam es que Shazam por un momento dice, oye, creo que quizás no somos tan buenos como parece. Y entonces Superman lo agarra del cuello, le congela la boca y utiliza su visión de rayos láser para empezar a quemarle los ojos lentamente. Hasta que le perfora el cerebro y entonces le perfora toda la cabeza. Y es en plan, joder. O luego, por ejemplo, que unas personas empiezan a insultar a Superman y el tío las mata. Porque sí. Y eso no es ser esencia, es simplemente ser gore. Ser edgy. le encargó a Mark Waid dicha labor, con la encomienda de que contestara la pregunta ¿por qué Superman hace lo correcto? Cuando Waid escuchó esta pregunta, lo primero que se le vino a la mente fue porque hacer lo correcto es lo más correcto, a lo que Didio le respondió, te pago para imaginar algo mejor que eso. Waid entonces comenzó a investigar las antiguas historias de Superman, ya que estaba determinado a encontrar las respuestas en el pasado del héroe, encontrar esa pista que siempre estuvo ahí, que le dijera por qué Superman se comporta como lo hace y que... Ah, sí, cierto, también. A ver, también algo chistoso, ¿no? Que es en plan... El origen original del Lex Luthor y su enemistad con Superman es que originalmente Superman era Superboy, ¿no? Y Superboy era amigo del Lex Luthor. Y un día Lex Luthor estaba haciendo investigaciones para intentar solucionar la habilidad de Superboy a la Kryptonita, porque era como su mayor impedimento y su mayor enemigo. Y entonces, en sus investigaciones, hay un accidente y el laboratorio de Lex empieza a quemarse, ¿no? Superboy logra salvar a Lex, pero... Con Lex al final lo que pasa es que el accidente lo deja calvo. Y entonces Lex se enfada con Superman diciéndole, ¡no, me dejaste calvo! ¡Te odio! Y por eso se volvió el villano de Superman. Es como bastante XD. Tal vez pasó por alto. Es decir, se trata de un personaje que en un punto de los cómics levantó un libro con un infinito número de páginas, que fue capaz de crear nuestro universo, que mueve planetas a voluntad y que ni siquiera es un ser humano. ¿Por qué debería de preocuparse por nosotros? Aquí es cuando Mark Waid encontró la clave de su teoría. Superman no es un ser humano. Para Clark Kent, crecer y encajar en la sociedad de Smallville debió ser algo difícil. Él sabía que se veía físicamente igual a los demás, pero que tenía habilidades y poderes que sus compañeros no, lo cual debió ser estresante para él, al mismo tiempo que lo aislaba de sus compañeros. En un punto de su vida seguramente creyó que ocultar sus poderes y vivir de la manera más normal posible, entre comillas, era lo correcto, pero ¿te imaginas lo horrible que debe ser vivir toda tu vida escondiendo lo que en realidad eres? Estos fueron algunos de los planteamientos que Mark Waid se hizo antes de escribir su historia. Y llegó... El objetivo era bastante comprensible, pobre calvo. Sí, es que es bastante chistoso. Sí, y ese era el mismo Lex, creo que ese era el mismo Lex que tenía el plan de eso, ¿no? De volverse el padre de Superman para controlarlo. Era bastante chistoso. Pero es eso, ¿no? Es que era la edad donde las historias eran mucho más XD, ¿no? Que no es en plan ahora que, por ejemplo...
las historias antes eran autoconclusivas y en esa las historias ahora son como arcos y antes eran autoconclusivas. Era simplemente... Ay, no, está Pete, está el señor que es malo y derrota a Superman, pero en 6 páginas más adelante Superman le gana. ¿Sabéis? Hola Kisunan, ¿qué tal? Como digo, es simplemente eso, ¿no? Que es en plan... Tiene que ser un poco random. Por ejemplo, la que a Superman le echan como una especie de pimienta mágica en la nariz y eso le da super estornudo. Y a Superman tiene super estornudo y empieza a destruir planetas. Pero luego aparece otra cosa que es en plan... Superman gana un poder que es dar besos que borran memorias. Luego... hay una historia que se llama el nuevo superpoder de Superman, que era en plan... Superman recibe el poder de cambiar de forma. Por lo que era en plan... Entonces, ¿para qué se pone gafas? Eran eso, ¿no? Historias que inventaban poderes super tontos a Superman porque... Como querían hacer cosas interesantes, pues sabían muy bien qué hacer. Que al final, de ir moldeando un poco las habilidades de Superman, le acabaron dando las habilidades que tiene, ¿no? La visión de rayos láser, el volar, la superfuerza, la superresistencia, etc. Llegó a la conclusión de que Superman, a pesar de que es extraterrestre, tenía O la emociones kriptonita humanas. rosa. Ah, sí. La kriptonita rosa antes lo que hacía era que convertía a Superman en gay. Le invertía la sexualidad. Por ende, antes le gustaban las mujeres y ahora le gustan los hombres. En las historias más actuales, eso creo que se cambió a que le cambia el sexo. No la sexualidad, sino el sexo. Es decir, que si Superman toca una kriptonita rosa, se convierte en mujer. Lo que es bastante chistoso, la verdad. Y por ende podía ser analizado psicológicamente. Aquí fue cuando Wade decidió aplicar un concepto llamado la pirámide de Maslow. La pirámide de Maslow es una teoría que explica qué es lo que impulsa las motivaciones humanas a través de una pirámide que clasifica las necesidades que todos tenemos. En la base se encuentran las necesidades físicas más básicas como comer y dormir, y conforme vamos subiendo nos encontramos con otras necesidades cada vez más complejas de satisfacer, como la necesidad de sentirte protegido, la necesidad de tener amigos, tener buena autoestima y finalmente la necesidad de sentirte autorrealizado, la cual se encuentra en la cima. Según esta teoría, uno no puede saltar niveles, es decir, tienes que tener tus necesidades de abajo cubiertas para después buscar satisfacer las superiores. Y pues para Superman los niveles de abajo son muy sencillos. Hay muchos cómics que nos dicen que Superman no necesita comer o dormir, ya que obtiene toda su energía del sol. Si él come o duerme es más por un hábito o por intentar emular a los humanos. Por otro lado, sus poderes lo hacen prácticamente invulnerable, lo cual hace que siempre se sienta seguro, además de que está rodeado de una familia y amigos que lo quieren, lo cual nos dice que él tiene prácticamente 3 de los 5 niveles de la pirámide de Maslow cubiertos. Los últimos 2 niveles de la pirámide son aquellos que tienen que ver con Superman actuando de la manera en la que lo hace. En el cómic Birthright, Clark es enviado a la Tierra con una tableta que le cuenta la historia de las grandes hazañas de sus antepasados en Krypton, y conforme Clark va creciendo, se da cuenta que para sentirse realizado necesita ir más allá de Smallville, viajar por el mundo y explorarlo tal y como sus antepasados lo hubieran hecho. En estos viajes, él se dio cuenta de lo cruel que podemos llegar a ser los seres humanos, pero también de la enorme capacidad para el bien que poseemos. No solo eso, sino que también se da cuenta de que para poder sentirse autorrealizado no puede estar escondiendo quién es. Clark se da cuenta que necesita representar los valores morales que sus padres adoptivos le dieron al mismo tiempo que usa sus poderes, ya que él necesita reconectarse con su herencia kryptoniana y sentirse orgulloso de ella. Y cuando juntas esta necesidad de representar las dos culturas que habitan dentro de Kal-El, es decir, la moral de sus padres terrestres, con sus poderes y herencia kryptoniana, pues aquí es cuando la figura de Superman comienza a tener mucho más sentido. Clark tiene un trabajo como afable reportero del diario El Planeta, a pesar de que bien podría hacerse millonario simplemente convirtiendo diamantes en carbón, porque necesita de esa interacción social para satisfacer sus necesidades humanas. Él combate al crimen utilizando sus poderes y un traje sumamente vistoso porque necesita celebrar su herencia
kryptoniana. Superman entonces es altruista, pero al mismo tiempo actúa por interés propio, para satisfacer las mismas necesidades humanas que todos buscamos satisfacer. Y aquí podemos encontrar un punto en el que nos sentimos identificados con un personaje superpoderoso. En palabras de Mark Waid, cuando Superman ayuda a los demás, se ayuda a sí mismo, y al ayudarse a sí mismo, ayuda a los demás. Me gusta mucho esa frase. Recuerdo esa frase de que cuando ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo. Y cuando ayudas a ti mismo, ayudas a los demás. Está bonita, está bonita. Esta es una manera mucho más realista de abordar al último hijo de Krypton al mismo tiempo que conservas sus características esenciales. Pero cabe aclarar que este simplemente es el enfoque de este escritor en esta historia en particular. Si le preguntas a otro escritor como Grant Morrison, te dirá que Superman es un héroe que siempre encuentra la manera de derrotar al mal. Un héroe infalible que siempre salva al mundo porque nosotros lo imaginamos de esa manera, y ambos puntos son completamente válidos. Lo interesante es ver cómo este personaje sigue adaptándose a los cambios y sigue representando los mayores ideales del ser humano, ya sea porque así es o porque se ayuda a sí mismo al mismo tiempo que ayuda al mundo. No te vayas todavía, si te gusta... Está interesante, está interesante. La verdad sí, me gustó mucho, ¿no? Está bastante bien. Y estoy entendiendo un poco de Superman, ¿no? Que era en plan... Superman es un dios, Superman es simplemente un símbolo. Es un ideal, algo a alcanzar. No es Dios, no es Jesucristo. Está interesante, está interesante. ¿Hay algún cómic donde se den cuenta que Superman es Clark con gafas? Recuerdo que que había uno de Lex, ¿no? De que Lex está investigando la identidad de Superman. Y entonces decía, Superman tiene un 99% parecido con Clark Kent, ¿vale? Y entonces y entonces Lex decía, no, debe ser un error. Y decían, ¿pero por qué, señor Lex? Si hay un 99% parecido. Y era en plan, Superman no puede ser Lex Luthor. Superman no puede ser Clark Kent. Porque si él tuviera tantos poderes, no viviría como un simple... No viviría como un simple señor que hace periodismo. No viviría como un señor que hace periodismo en un periódico de mala muerte, ¿sabéis? Que era en plan, esos orígenes tan humildes y esa vida tan humilde que tenía, irónicamente lo hacía que su identidad se ocultara, porque simplemente estaba en plan, es que él no puede ser Superman. Si yo fuera Superman, estaría en un lugar mucho mejor. Y eso creo que le da una justificación medianamente buena. Aunque sí es cierto que es un chiste recurrente, ¿no? Que es en plan, por ejemplo, la muerte de Superman, versión del universo animado. Clark le dice a Lois, yo soy Superman, Lois empieza a reír, y mientras Lois se ríe, Superman se quita la gafa, ¿vale? Y Lois se queda en plan, ¡oh Dios mío, es Superman! Y era como súper chistoso, porque literal es eso, solo se ha quitado las gafas. Creo que igual pasa... Ah, sí, en la versión clásica también pasaba. Que en la muerte de Superman, versión clásica, ¿no? Como que Clark no le había dicho... Como que Superman no le había dicho a Lois que su identidad secreta era Clark. Y al final de la película, mientras lleva a Lois a su casa, Superman empieza a ponerse las gafas, ¿no? Y la está medio poniendo. Y como se la está medio poniendo, lo dice que en plan, ¡oh Dios, eres Clark! Y entonces él va y lo besa. Y se termina la película. Y era como... Era algo más tierno, ¿no? Porque él estaba súper deprimida porque pensaba que Clark había desaparecido. Y al final resultó de que siempre estuvo ahí. Pero bueno, nos quedan 2 vídeos pendientes. Ya sabéis, gente, podemos reaccionar a estos más adelante. Así que podéis pasar más vídeos si queréis. Sea algún vídeo, por ejemplo, ese de Austin, el de un verso, ¿vale? O algo así. O el de... No sé. Porque todos se llaman a Juan Cugnizo. O etcétera. Podremos verlo, ¿vale? Uy. Voy a parar un momento. Que tengo que beber un poco. Ahora vuelvo. Que voy a rellenar la botella.